A lo largo de mi vida, siempre me he sentido un fracasado. Siempre solo en la escuela, relegado a la última fila del aula, donde solo aquella ventana solitaria era el escape de mi constante agonía escolar. No sacaba malas notas, al menos no al principio, pero hubo un día donde la profesora nueva me hizo salir a la pizarra para resolver una ecuación y la hice a la perfección. Eso me costó muchas collejas en el recreo, amenazas para que hiciera deberes ajenos y muchos: como te chives a la profesora, te vas a enterar de lo que vale un peine. Yo no entendía por qué el precio de un peine debería causarme temor, pero por la forma en la que ese abuso lo dijo, sabía que me esperaban muchos puñetazos si no le hacía caso. Mi refugio estaba en casa, en los brazos de mi madre, pero un niño no puede escudarse para toda la vida bajo el amparo de su progenitora. Los años pasaron y los abusos no cesaron. Descubrí que lo que me hacían tenía un nombre: bullying, pero aun sabiendo que yo no tenía la culpa, no era capaz de abrir la boca. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que esto pare ya! Soñé tantas veces con esas palabras. ¡Dejadme en paz! Ojalá tuviera el valor para decirles basta. Yo solo quiero que esto acabe. Y ahí estaba otra vez, bajo la protección de la oscuridad, 3 abusones golpeándome sin ninguna piedad. Ya no tenía determinación. Ya me cansé de aguantar. Simplemente ese día quería que todo terminara. Y así fue. Una persona muy alta llegó a mi rescate. Con simples golpes al aire logró ahuyentar a mis 3 abusones, y quizá de felicidad o de cansancio me desmayé. Desperté en un gimnasio de boxeo. Lo recuerdo con mucha nostalgia ahora: el olor a sudor, el sonido de las cadenas chirriar de los sacos, el viento siendo cortado por golpes a gran velocidad. Ese mundo me atrapó por completo. Le dije a mi Salvador, le supliqué a mi Salvador que me enseñara tan noble deporte. Mi determinación se estaba forjando, y no en base a la venganza. Yo no quería dar una lección a mis abusones. La vida ya se encargaría de devolverles todo el mal que me hicieron. Yo quería boxear para dejar de ser débil, para vivir una vida con la cabeza bien alta. Estaba cansado de mirar al suelo. Mi nueva meta sería observar el cielo. Me vendaron las manos y golpeé el saco con todas mis fuerzas. Este salió disparado. Mis nudillos se rompieron al contacto, pero en mi cara solo se podía ver una sonrisa de felicidad que nunca antes había aparecido en mi rostro. Desde ese día empecé a boxear para encontrar respuesta a la pregunta de mi vida: ¿qué significa ser fuerte?